Dios bendiga en esta tarde. Aquí estamos una vez más desde Pensilvania, en Estados Unidos, grabando. Este es a través del Ministerio Provisiones Bíblicas. Es una bendición poder compartir una palabra más sobre nuestro Señor Jesucristo, la Biblia. Reciban saludos del director, nuestro hermano Tom Fry, y su servidor, deseando que Dios les bendiga muy, muy ricamente. Esta tarde queremos compartir un rato sobre un tema muy interesante o muy especial. Tiene como título: el único nombre que hay en el universo para ser salvo. El único nombre que hay en el universo para ser salvo. Nuestra lectura bíblica está basada en Filipenses capítulo 2, del versículo 5 al 11. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, y tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Qué pasaje tan impresionante, tan profundo, de lo que es Dios y de lo que Cristo es y de lo que Dios quiere a través, o que hizo a través de Jesucristo. Cuando pensamos en esta porción bíblica, ¿verdad?, nos pone a pensar un poco pensando un poquito en la historia. Por ejemplo, Dios con nosotros, que es Emmanuel, y hablando de nuestro Señor Jesucristo, que es del linaje de Isaí, de la tribu de Judá, hijo de Jacob, hijo de Isaac, simiente de Abraham, hijo de Dios. Eso es algo maravilloso, algo muy especial en relación a nuestro Señor Jesucristo. Como la Sagrada Escritura, el único libro que nos puede hablar de la genealogía de Jesús, de dónde Él ha venido. Cuando meditamos en esta cadena, pudiéramos decirlo así, vemos lo maravilloso y lo grande que es Dios. Esto es algo muy, muy especial, que confirma que la Biblia es la palabra de Dios. La palabra que no cambia, la palabra que está ahí y que la tenemos con nosotros. Es un privilegio tener esa palabra. Es un privilegio leer estas verdades en la palabra de Dios. Entonces, cuando leemos pasajes como el que acabamos de leer en la Biblia, Pablo habla que por el sacrificio y la abnegación, Dios le dio un nombre que está sobre todo nombre, a Jesús. Y esto es algo maravilloso para pensar y analizar un poco sobre ese nombre del que está hablando el apóstol Pablo escribiendo a los filipenses. Una de las cosas que tenemos que pensar cada vez que hay un nombre, digamos, cuando se da un nombre a alguien, es como comenzar una nueva etapa en la vida. Por ejemplo, nosotros que cuando no conocíamos a Jesucristo, cuando no conocíamos a nuestro Señor Jesucristo, pues simplemente, ¿verdad?, éramos personas pues comunes. Pero el día que Cristo vino a nuestras vidas y entregamos nuestra vida al Señor, nuestra vida cambió. Nuestra vida fue transformada. Comenzamos una nueva etapa en nuestras vidas. Y
antes quizás, ¿verdad?, nuestros nombres, pero de ahí en adelante cambiamos y ahora tenemos un nombre que nos llaman, somos y decimos somos cristianos. Cristianos marca una nueva etapa en nuestras vidas. De la misma manera que en la Biblia hay historias, por ejemplo, como al principio en Génesis se habla del padre de la fe. Primero su nombre era Abraham, pero cuando tuvo un encuentro con Dios y Dios le hizo unas promesas, su nombre fue cambiado a Abraham. Y por ejemplo Jacob era el nombre de él hasta cierto punto, pero cuando tuvo un encuentro con Dios, su nombre fue cambiado a Israel, porque entró en una nueva relación con Dios. Entonces, los nombres en la Biblia cambian en algunas ocasiones para definir que hay un cambio, para definir que hay una nueva etapa en nuestras vidas, que vamos a comenzar como un camino nuevo, y esto es algo maravilloso. Entonces, en nuestro Señor Jesucristo, cuando Él vino a la tierra, y en la manera como nació, como decía la palabra de Dios, murió y resucitó, y al morir y resucitar y cumplir su ministerio, comenzó una nueva etapa, y por eso dice la Biblia que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y vamos a ver el nombre que le fue dado a Él en unos momentos más. Cuando pensamos en esto, ¿verdad?, es algo muy interesante que podamos analizar que la vida de muchos de nosotros, ¿verdad?, desde que Cristo vino a nosotros, cambió de una manera radical. A alguien que nos está escuchando, podemos también invitarle a que su vida pueda ser cambiada de una manera radical por el poder de Dios a través de Jesucristo. Pero es algo que usted tiene que tomar una decisión. Si tiene acceso a alguna Biblia, solo abrir la Biblia y buscar en los Evangelios las historias de Jesucristo, el sacrificio de Jesucristo, y usted encontrará las verdades maravillosas de las que predicamos y de las que se han oído a través de los siglos desde que Cristo murió y resucitó. La historia no ha podido borrar estas historias de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el Hijo de Dios, Él es el Salvador del mundo, y por eso es que Él vino para morir por nosotros. Cuando pensamos hay una palabra que leímos en nuestra porción bíblica que dice en el último versículo que leímos, dice la palabra de Dios: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Tome nota que en esta porción bíblica se hace referencia a tres áreas o tres dimensiones. Dice la palabra de Dios: los que están en los cielos. Usa la palabra que se usa es plural y se refiere podríamos usar una palabra más, quizás diríamos el universo. Se refiere al universo. Los que están en la tierra, los seres humanos, los que podemos hablar. Pero también dice: y los que están debajo de la tierra, el mundo espiritual. Dice que todos confiesen que Jesucristo es el Señor. Es algo maravilloso. Es algo, entender esto. Y es bien profundo entender estas cosas, porque si en algún otro lugar hay vida en el universo, pues aquí dice la palabra de Dios que tienen que confesar que Jesucristo es el Señor. Pensemos un poquito en esta palabra Señor. La palabra Señor para los griegos la definían como amo y propietario. La palabra Señor la definían de esa manera, como amo y propietario. Jesús fue llamado Señor en muchas ocasiones, y eso significa que Él es dueño de toda vida, Rey de reyes y Señor
de emperadores. Es algo maravilloso lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de Jesucristo. Jesucristo vino a morir, se humilló, como leímos en nuestra porción bíblica, y como se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, Dios lo levanta, el Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo, levanta y resucita y lo hace Señor del universo. Esta era una manera también, cuando pensamos en esta palabra Señor, esta era una palabra que se usaba también para referirse a los emperadores romanos. La misma palabra se usaba también para referirse a los dioses de aquel entonces. Pero hay una diferencia que jamás puede asociarse, porque Señor es el que es dueño de todo, el que sostiene, el que cuida, el que da vida. Y esto es lo maravilloso de Dios, que Él es el que da vida y vida a cada uno de nosotros. Vida a los animales, vida a las plantas, vida a las cosas que existen. Y esto solamente puede ser a través de alguien que es el Señor, y Él es dueño y el que controla y que tiene el poder para sostener. Esto es algo maravilloso. Entender que Dios sostiene el universo. Dice que por su palabra, miren el poder y lo maravilloso que es Dios, que Él cuenta las estrellas y las llama por su nombre. Él es el que tiene en control todas las cosas. Él hizo las cosas en el mundo, lo puso en la manera como tenía que estar, a la distancia que tiene que estar del sol. Y aquí estamos, usted y yo, donde México, Cuba, otro país, donde usted viva, está moviéndose porque Dios es el que sostiene su vida y le da vida. Esto es algo maravilloso. Algo que nos debe poner a pensar y a darle gracias a Dios, porque podemos movernos mucho más ahora en este mundo en que estamos ahorita en este momento, donde mucha gente está muriendo por esta pandemia. Pero si usted tiene el privilegio de escuchar, entonces debe agradecer a Dios y decirle: Señor, gracias porque estoy vivo, me has protegido. Es algo que solo el poder de Dios puede hacerlo para usted y para todos aquellos que creen en Cristo Jesús, pero también Él es el que da vida a todas las cosas y a todo ser humano. Y esto es algo maravilloso. La Biblia dice: Jesucristo es el Señor. Estas 4 palabras eran una de las palabras que comenzaban en el credo que fue registrado en la historia y que se reconoce en el credo de los apóstoles. Era una confesión. Cuando la gente en los tiempos de Roma, o en los tiempos o a través de los años, querían confesar públicamente de que ellos tenían a Cristo en su corazón, tenían que usar estas palabras. Tenían que decir que Jesucristo es el Señor. Es interesante que en la historia, por ejemplo, cuando los emperadores romanos hacían sus estatuas y querían que la gente vinieran y les adoraran como dioses, era un requisito que les pedían. Entonces ellos tenían que tomar algunas cenizas y ponerlas ahí, decir que el emperador era Señor. Pero muchos cristianos se negaron, porque ellos decían que solo había un Dios y un Salvador y un Señor, que era nuestro Señor Jesucristo, y que por lo tanto no podían adorar a nada más. Nos podemos a pensar también, por ejemplo, ahora mismo en algunas áreas en la China, la gente está confesando que Jesucristo es el Señor, y eso a muchas personas les está costando ser perseguidos, ser muertos por lo que están diciendo. Pero esto es lo maravilloso, que la muerte no les asusta. ¿Por qué? Porque tienen la vida que viene de Cristo Jesús en sus vidas. Y esto es algo maravilloso. Dice la palabra de Dios también
en Romanos capítulo 10, versículo 9, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Este es un texto muy, muy bonito y muy hermoso también y muy profundo. No es simplemente el confesar, decir yo confieso que Jesucristo es el Señor de mi vida y ya. No, es algo más que eso. Cuando una persona dice que Jesucristo es el Señor de su vida, está diciendo, está reconociendo que no hay nadie más que Jesús en la vida de esa persona. Cuando alguien dice que Jesucristo es el Señor, también está diciéndole, me entrego a ti y dedico mi vida a obedecerte a ti. Pudiéramos preguntarte en este momento, ¿qué es lo que es más importante para ti en la vida? ¿Qué es lo que es más importante? ¿Tu casa? ¿Tu dinero? ¿Tu familia? Tienes que evaluar estas cosas. Pero si tú confiesas que Jesucristo es lo más importante para tu vida todos los días, entonces tu vida será diferente. Por eso Dios nos llama a que evaluemos. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, y como que hace una pausa, como diciéndonos, piénsalo. Y una vez que lo piensas, dice, sígueme. Es algo interesante. También otra cosa que cuando pensamos o confesamos que Jesucristo es el Señor de nuestras vidas, también estamos diciendo o queremos decir que queremos ser fieles y leales a Dios. Va a llegar un momento en que nuestra vida, nuestra fe va a ser probada, nuestra fe va a ser puesta a prueba. ¿Cómo vamos a reaccionar? Va a llegar un momento en que van a hacerte una prueba para que reconozcas que hay otras cosas que son más importantes que Dios o la Biblia. Como hay una historia que surgió del presidente de China, que le dijo a una familia que creía en Jesucristo, le dijo, yo soy el que les doy comida a ustedes, por lo tanto yo soy su Dios. Cuando los hombres piensan y quieren hacerse dioses, es algo terrible. Es algo terrible. Porque lo irónico de la vida es que se sienten así y al poco tiempo dejan de existir. Pero estas son las cosas que pasan. Cuando confesamos que Jesucristo es el Señor de nuestras vidas, también queremos decir que nos queremos comprometer con Él. Un compromiso con Él. Cuando tenía 14 para 15 años, comencé a ir a la iglesia. Me tomó 6 meses aproximadamente para entregar mi vida a Cristo. Pero en esos 6 meses siempre iba a la iglesia. Y cuando hice mi decisión y mi compromiso para seguir a Cristo, tenía 14 para 15 años. Tomé la decisión después de 6 meses de ir a la iglesia y hice el compromiso de seguir a Cristo. Hoy tengo 63 años y jamás me he apartado de seguirle a Él. Tenemos que hacer un compromiso siempre en nuestras vidas y seguir adelante, pase lo que pase, cueste lo que cueste. Pero esto es lo que Dios quiere. Un compromiso. Cuando tú confiesas que Jesucristo es el Señor, estás confesando que Él es dueño de tu vida, dueño de tus cosas, dueño de todo lo que tienes. Y si no quieres reconocerlo, así es. La Biblia dice que Él es dueño de todo lo que tenemos. ¿Se recuerdan la historia de Job? ¿Qué dijo Job cuando perdió todo? Dijo, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito por los siglos de los siglos. La pregunta es esta. Tú puedes abrir tu corazón y confesar que Jesucristo es el Señor de tu vida. Porque si no lo haces, ahora que la gracia de Dios se te extiende y que Dios te invita a hacerlo, entonces va a venir un día en que lo vas a tener que hacer.
Y lo vas a tener que hacer de rodillas. Entonces, viene el momento en que, escuche bien esto, aún el mundo espiritual malo van a reconocer, Satanás mismo va a reconocer y va a decir, Jesús es el Señor. Nosotros lo confesamos, lo cantamos, oramos en ese nombre y alabamos a ese nombre y le reconocemos y decimos, Jesucristo es el Señor. Entonces, mi amigo, mi hermano, mi hermana, confesemos y sigamos a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Pedimos, Señor, que toques a alguien que escuche esta palabra y que pueda venir al conocimiento tuyo y reconozca que tú eres el Señor. Aquellos que escuchen y que se han alejado, Señor, que tú les toques y regresen una vez más a reconocerte que tú eres el dueño de sus vidas y que ellos se han alejado, pero que puedan regresar en el nombre de Jesús. Le damos gracias en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, cuídense, protéjanse y en un par de semanas nos veremos una vez más.